todas y todos. El día de hoy nos encontramos con Mayli Clara, quien recientemente ha estado realizando una investigación relativo al tema de desaparición forzada en el estado de Oaxaca. Hola Sasha, ¿cómo estás? Ay, estoy muy bien, realmente es un gusto poder estar aquí contigo hoy. Pues el gusto es mío, la verdad. Estaba ansiosa de poder tener como esta plática o de poder hacerte estas preguntas, que si me lo permites voy a empezar. Dale. Y miren, el tema relacionado con la desaparición forzada es pues un tanto complicado como pues de comprender, ¿no? De entender, pero quisiera que nos respondieras, que nos explicaras cómo se puede diferenciar del simple término de la desaparición. Ok, mira, el término de desaparición en sí solo es la ausencia de una persona de su domicilio conocido y no se sabe dónde está su paradero, mientras que la desaparición forzada sí es como esta ausencia, pero se tiene que configurar como tal bajo tres premisas. Una es la pérdida de la libertad sin el consentimiento de una persona que se encuentra presa. Dos, está la presencia del Estado, agentes del Estado como tal. Y tres, no se reconoce como tal esta desaparición. Entonces eso es como lo que podemos diferenciar. Una es más que nada esta presencia de los agentes del Estado que están como muy inmersos dentro del caso. La verdad es que es un tema muy interesante y que, siendo honesta, desconozco un poco, no tenía claro precisamente estas definiciones, pero precisamente por eso me gustaría saber cómo surgió este interés por este tema, ¿no? ¿Por qué decidiste investigar sobre ello? Sí, mira, a lo largo de la investigación, de varios trabajos que he realizado, me he dado cuenta que nuestro sistema judicial mexicano carece de muchas cuestiones, tal vez lagunas legales podríamos decirle, pero también ahí va involucrado como tal cómo las personas que están involucradas dentro de lo que es quienes resuelven los casos no saben cómo utilizar todos estos mecanismos legales para poder aplicarlos dentro de lo que es distintos casos, no solamente dentro de la desaparición forzada, sino también en general como tal lo que son diferentes tipos de delitos, de cuestiones que tenemos que realizar dentro del marco legal. Pero también vemos cómo existe corrupción, cómo existe esta parte de que realmente no se llevan a cabo todos los procedimientos. Eso como desde mi perspectiva, pero ahora viéndolo desde una parte un poco más explicado de los conceptos legal y todo esto, vamos a tomar en cuenta lo que es la teoría del delito. Dentro del marco legal de lo que es la teoría del delito, del derecho penal en sí, vamos a encontrar que esta nos va a ayudar a comprender como tal la acción o omisión de un crimen como tal, pero también vamos a ver cómo va a ser la consecuencia del mismo, en este caso que se haya llevado a cabo. En este caso, como es desaparición forzada, algunos teóricos, realmente ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero dicen que es como un símil lo que es la desaparición forzada de un crimen de lesa humanidad. En este caso vamos a apoyarnos de lo que es la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque así podemos crear un marco hipotético de qué fue lo que pasó realmente. Se toman distintas cuestiones dentro de lo que son los casos, pocos realmente que se han tomado como en cuenta, y de ahí se forma lo que posiblemente pudo ocurrir. En este caso, ya como teniendo lo que es nuestra hipótesis, vamos a entrar a lo que es obviamente nuestro debido proceso, que es teniendo como ya todas estas pruebas, lo llevamos a lo que es juicio, por decirlo, en este nuevo modelo en el que ya existe como confrontación de las partes, pero también para poderle dar como una buena solución a las personas. Realmente dentro de lo que ha sido la investigación, me he dado cuenta que la desaparición, existen cifras, lo que es no sé, que el 25.6% de la población como tal en México ha sufrido de desaparición, pero no encontramos cifras específicas de personas que han sido víctimas de lo que es la desaparición forzada. Entonces también ahí yo entré en controversia de decir, ¿por qué no existe realmente como cifras exactas de lo que es este rubro en específico? Y es
creando como hipótesis dentro de lo que es la investigación, es obviamente porque existen agentes del Estado que están muy involucrados. Sí, claro, y es que tienes razón, o sea, no es muy común, o yo diría casi nada común, escuchar sobre un caso específico de desaparición forzada. O sea, sí he escuchado como secuestraron a tal persona, etcétera, pero nunca es como específicamente sobre ese tema, ¿sabes? Pero me llamó como eso precisamente la atención, eso que mencionas, y quisiera saber si precisamente estas limitaciones te llevaron como a estudiar solamente la entidad federativa de lo que es el estado de Oaxaca, pues, o hay alguna como otra razón. Sí, realmente fue esto, que es como, no encontramos como muchos casos en específicos. No sé si te llega a sonar esto de los desaparecidos de Ayotzinapa o los de los estudiantes del 68, son como los más conocidos, ¿no? Pero otra de las razones como que también me orilló a poder investigar como tal este rubro fue que pues yo vivo en Oaxaca, entonces es algo que puedo tener la información un poco más a la mano porque existen, no sé, grupos, no como tal de gobierno, pero sí son colectivos que se dedican a buscar a personas desaparecidas, algunos en específico como desaparecidos, como tal lo dice la palabra, y otros grupos colectivos como tal el colectivo Colibrí, que se dedica a buscar a personas por desaparición forzada. Entonces esa fue como, dije, realmente es como, tengo todo un campo que puedo investigar, que puedo indagar. Entonces esa fue como la razón. Y aparte dije, no puedo centrarlo en una sola entidad porque Oaxaca tiene muchos municipios, pero realmente son muy pocos los casos que se conocen en Oaxaca. De los que recuerdo o de los que yo he podido investigar, tengo conocimiento de dos. Uno de ellos fue por una razón social, ecológica, fue una activista. El caso de Claudia Uruchurtu, que por hacer una investigación o tener como datos de desvíos de recursos dentro de un municipio de Oaxaca, pues realmente tuvo esta lamentable situación de tener el caso de desaparición forzada. Entonces, por esa razón decidí centrarlo específicamente en Oaxaca de Juárez. Bueno, no Oaxaca de Juárez, sino Oaxaca como tal, el estado. Sí, claro, y justo como esto que mencionabas, pues son más organizaciones no gubernamentales, ¿no? Estos colectivos que mencionas, y precisamente te quería preguntar como si conocías alguno, pero me mencionas que es Colibrí, entonces, no sé, quisiera preguntarte si te ha llamado la atención o quisieras como acercarte un poco más a este colectivo y como indagar un poco más en esto, o si ya lo has hecho. Sinceramente es un poco complicado, pero la verdad es que en lo personal yo simplemente hago como esa parte de investigar, preguntarle como tal a las personas que pertenecen al colectivo, pero de ahí a que yo pueda ser parte de ellos, sinceramente no. ¿Por qué? Porque corren mucho riesgo. Como sabemos, estamos hablando están involucrados entes del Estado, entonces no nos estamos enfrentando a una simple persona, cualquier, no sé, algún individuo que te encuentras en la calle. Entonces, realmente es muy peligroso, no solo el trabajo que ellos realizan de estar buscando a tales familiares, conocidos o simplemente quieren estar dentro, pero, o sea, sí, realmente en lo personal yo no me uniría, simplemente es como hago la investigación y doy a conocer lo que ellos están pasando y como todo el contexto legal, y eso es lo único lo que me voy a limitar. Claro, y bueno, ¿existe como algún marco legal que pueda usarse de referencia para, digamos, la resolución como de este tipo de conflictos? ¿Alguno que tú conozcas o que te haya servido? Hay que tomar en cuenta que tenemos un marco legal dentro del Estado como tal, con esta parte de lo que es la supremacía constitucional, pero obviamente se tiene que respetar dentro de los marcos legales de un juicio, por decirlo así, lo que es esta parte. Pero también podemos hacer uso de ciertos tratados internacionales que nos van a ayudar
a comprender un poco más el tema, cómo llegar a resoluciones, cómo poder investigarlo. Uno de estos, por decirlo, es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas sobre o en contra de las desapariciones forzadas, que es de Naciones Unidas y que fue ratificada de hecho por México en el año de 2011. Otro que podemos tomar en cuenta es el protocolo homologado, que ese sí es un instrumento como tal mexicano, pero tiene partes mexicanas, pero también cuestiones como un marco legal también internacional. Y se tomó en cuenta como desde el marco legal desde el año 2015 para México. Entonces, esos son como los instrumentos que nosotros podemos tomar en cuenta para este tipo de resoluciones, investigaciones, todo. Sí, y es muy interesante porque las fechas pues son un tanto recientes, ¿no? No es como que digas de 1900, sino 2011, 2015 sí podría ser como un poco sorprendente, más que nada con esta situación que hemos visto, que un ejemplo clarísimo que diste fue de los estudiantes del 68, entonces es increíble que haya tardado como que tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, por último me gustaría preguntarte, pues, si podrías darnos como una conclusión de lo que fue tu trabajo, como a lo que llegaste. Sí, pues mira, para poder llegar a esto, voy a retomar un poco de lo que acabas de decir. Sí, la desaparición forzada en realidad tomó este término como desaparición forzada siglo XXI, a principios de los 2000, un poco 1900, pero o sea, casi es más como el reconocimiento a partir del 2000 en adelante. Entonces, se tiene que hacer un poco más de investigaciones, se tiene que visibilizar, porque realmente es algo que podemos sufrir cualquiera de nosotros por el simple hecho de investigar algo, obtener información que sea a veces confidencial, secretos de Estado. Entonces, lo que me di cuenta es que no solamente desde la parte de los colectivos que se dedican a investigar, a buscar a las personas, sino que también tiene que existir como tal, está la parte del Estado, entonces tiene que haber otra parte del Estado que realmente se vea involucrada para poder darle resolución a este tipo de casos, porque realmente no es muy fácil. Como sabemos, existen agentes dentro del Estado, no hablamos exclusivamente de un ejecutivo, pero sí a veces podremos hablar de tal vez algún secretario que pertenece a un municipio, un presidente de un municipio, o sea, son muchas personalidades. Entonces debe existir como más empatía, pero también más como compromiso por las partes que están dedicadas a poder investigar lo que es la desaparición forzada, para que nos podamos educar en este sentido de conocer como todos los instrumentos que podemos hacer, que podemos utilizar para poder llegar a una resolución que sea factible para las partes, es decir, más que nada para las víctimas, que en algunos casos ya no son encontradas, o en algunos casos sí llegan a ser encontradas, pero realmente sufren mucho. Entonces sí tenemos que hacer un poco más de conciencia respecto a lo que es la desaparición forzada. Sí, claro, y te agradezco mucho porque siento que este trabajo nos puede ayudar mucho a esclarecer precisamente eso, la diferencia entre la simple, bueno, no simple, pero el término me refiero como de desaparición y desaparición forzada. Entonces creo que es de mucha ayuda porque a veces igual no sabemos diferenciarlo, y como dices, es un tema bastante delicado y complejo también de entender, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí el día de hoy para explicarnos un poco y esclarecernos, ¿no? un poco más. Muchísimas gracias, Ashi. Gracias a ti.